Hola, bienvenidos a un domingo más en el cual podemos alabar a nuestro Salvador. Aún no nos podemos juntar, pero sí podemos hacerlo a través de nuestras transmisiones online. Por ende, igual es importante que apartes esta hora a las 11 de la mañana y te reúnas con tu familia y puedan cantar, escuchar y reflexionar en la palabra. Te invito a que podamos leer el siguiente Salmos, que es el 149, 1. Aleluya, alabado sea el Señor. Canten el Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Te invito a que puedas alabar y cantar a nuestro Salvador. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos das, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder escucharte tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, para entenderla, para aplicarla, Señor, para llevarla a la práctica, Señor. Guía nuestros corazones, Señor, que son muy rebeldes, Señor. Te pedimos también por el predicador, Señor, para que seas tú dándole sabiduría, poniendo palabras en su boca, Señor, para que seas tú hablando a través de él, Señor. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por las traducciones, de que hoy tenemos la oportunidad de poder leer tu palabra, Señor, en nuestro idioma, Señor. Gracias te damos, Señor, por que mueves el corazón de hombres como usted, Señor, para llevar así proclamar tu palabra, Señor. Gracias porque siempre tu palabra va a ser proclamada aún en tiempos difíciles, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la palabra en 1 Timoteo 1:15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvarlo, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hola, mi nombre es Gabriela, ella es mi mamá, él es mi papá y ella es mi hermanita. Hola, yo soy Amanda. Les invitamos a disfrutar a Jesús. ¡Chao! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Bien? ¡Oh! ¡Qué bueno!
¡Oh, qué genial! Así que sigamos jugando. Hola. ¡Ay! ¡Este bandido! ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¡Qué bueno! Amigo, ¿quieres jugar con nosotros? No. ¿Qué? A ver, aquí están jugando. Estamos jugando con nuestros juguetes nuevos. No, a mí no me gusta jugar con juguetes. No me gustan los juguetes. ¿Y por qué no? Porque, bueno, la verdad es que yo no tengo ningún juguete. ¡Ay! ¿Cómo que no tienes ningún juguete? Es que lo que pasa es que siempre me porto mal. Entonces, mis papás me dicen que no merezco ningún juguete. ¡Oh, amigo! ¡Qué triste es tu historia! Porque siempre me porto mal. ¡Oh! Sí. ¡Oh, amigo! No sé qué decir en realidad, pero lo que sí podemos hacer es ver una historia de la Biblia y quizás no hable de esta situación. Así que ¡dale play! El hijo de Abraham, Isaac. Sara no debía preocuparse, pues Dios le había prometido un hijo a Abraham y a ella. Cuando los tres forasteros le visitaron, el Señor les prometió que dentro de un año tendrán un hijo. Y en efecto, en menos de un año sucedió lo imposible. Sara, que ya estaba demasiado vieja para tener bebés, finalmente tuvo un hijo. Abraham tenía 100 años cuando nació el bebé. ¿Tan viejo estoy? Ellos estaban tan felices y agradecidos con Dios porque finalmente había oído sus oraciones. Cada vez que Abraham veía al niño, sonreía. Y Sara sonreía todo el tiempo. El niño les hacía tan feliz que le pusieron Isaac, que significa él ríe. Mano derecha, hey. Un tiempo después, Abraham oyó la voz de Dios que decía: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Sé cuánto lo amas, y por eso te pido hacer esto que es tan difícil. Quiero que me devuelvas a Isaac en una ofrenda. Abraham no dijo nada. El Dios que él conocía jamás querría que él matara a su propio hijo. Abraham sabía que él podía decidir no confiar en Dios. Podía decir que no, correr atemorizado y tratar de esconderse. Pero él desde un principio estaba decidido qué hacer. En la mañana siguiente, Abraham despertó a su hijo muy temprano. Ven, Isaac, vamos a dar un paseo. Como Isaac ya era un joven, Abraham le hizo cargar la leña. Le dijo a su hijo que le iban a ofrecer un sacrificio a Dios. Abraham llevaba el cuchillo. Algunas veces, Isaac le había hecho ofrendas a Dios para darle gracias, pero esta vez era diferente. Algo faltaba. Papá, le dijo Isaac, dime, hijo mío, tengo la leña, pero ¿dónde está el cordero que sacrificaremos como ofrenda? Y Abraham le contestó, Dios proveerá. Cuando llegaron, Abraham construyó un altar y le dijo a Isaac que subiera en ella. ¿Yo? Isaac miró a su padre y pudo ver en sus ojos el amor que sentía por él. Así que Isaac decidió confiar en Abraham. Abraham se paró junto a Isaac, con el cuchillo en alto. Justo cuando iba a matar a su hijo, un ángel le llamó, Abraham. Y Abraham se detuvo. No le hagas daño al muchacho. Ya has demostrado cuánto confías en Dios, inclusive para entregar la vida de tu único hijo Isaac, que es tan especial para ti. Abraham volvió la vista y vio un carnero que se había enredado en un arbusto. El ángel le volvió a llamar desde el cielo. Abraham, Dios dice que como confías tanto en él,
hará que tu familia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Todas las otras naciones del mundo serán bendecidas gracias a ti. Isaac y su padre se abrazaron. Tanto el padre como el hijo se sentían tan felices de estar juntos nuevamente. ¡Qué impresionante historia! Realmente, Dios es asombroso. ¿Qué opinas tú, Pato, de esta historia? Me parece muy cachilupi. ¡Guau! ¿Y tú, este bandido? ¿Qué opinas de esta historia? Me emocionó, pero yo no merezco el amor de Jesús. No lo merezco. ¡Oh! ¿Y cómo lo podemos entender aún más? El amor de Dios. ¿A quién podríamos llamar? ¡Oh! ¡Ya sé! Tengo un amigo que nos puede explicar de mejor manera. ¿Sí? ¿Lo llamamos? ¿Sí? Bueno. Ok. ¡¡David! Hola Luterín, hola niños, ¿cómo están? Mira, la verdad es que los regalos nos gustan, ¿cierto? Los regalos son algo súper lindo, algo que nos regalan para Navidad, para cumpleaños y nos gusta recibir regalos. A mí me encanta recibir regalos. Pero si nos damos cuenta y pensamos un poco, los regalos a veces cuestan, ¿cierto? Cuestan un poco. Y como Abraham, por ejemplo, él le costó dar a su hijo Isaac, ¿verdad? Fue difícil, no fue fácil para Abraham, porque era su propio hijo, era un regalo muy valioso. Y lo que sucede es que, como vimos en la historia, Dios no permite que Abraham le regale a su hijo Isaac, ¿cierto? Como un sacrificio, sino que Dios le pone un cordero, ¿verdad? ¿Se fijaron en eso? Un cordero. Entonces, ¿qué hizo Abraham? En vez de sacrificar o regalar a Dios Isaac, tomó el cordero y ese corderito se lo regaló a Dios. ¡Qué lindo! Pero algo pasó miles de años más tarde. Miles de años más tarde, Dios nos dio un regalo gigante, un regalo hermoso. ¿Y sabes qué regalo es? Dios nos dio a su propio hijo. Pero no pasó como lo que pasó con Abraham, que hubo un corderito. No, ¿sabes quién fue el cordero? El cordero fue Jesús. Dios nos dio un regalo tan grande, del tamaño de Jesús. Es un regalo gigante. Dios el Padre entregó a su propio hijo como un regalo para ti y para mí. Para ti, Luterín. Sí, también para Pato Laguna, para todos los niños. Pero también para este bandido. Así que, amigo, sí, Jesús murió por ti y ese es el regalo de Dios. Dios, el Padre, te hizo un gran regalo. Y ese regalo es que entregó a su hijo amado, a su único hijo, por ti, para salvarte, porque te ama. Así que eso, Luterín, espero que te haya servido, niños, espero que esto le haya servido y nos vemos. Que estén bien. Hola, Iglesia Kurama, soy el Nati. Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Gracias, amigo David, por esa hermosa explicación acerca del gran regalo de Dios. ¿Qué te pareció, amigo? Yo todavía sé que no merezco el amor de Jesús. ¡No, amigo! ¡Yo tampoco merezco el amor de Jesús! ¡Oh, no! Pero Él nos da su amor por gracia, que es un regalo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Y como Dios nos dio el regalo de la salvación al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, nosotros con Pato Laguna también te tenemos un regalo. Sí. Y el regalo es... ¡te vamos a dar nuestro juguete! ¡Toma! ¡Pato Laguna, tu juguete! ¡Oh, te amamos mucho, amigo! Gracias. Y como Dios Gracias. a nosotros nos dio el regalo más precioso, que es a Jesús, nosotros también te vamos a dar estos hermosos regalos como muestra
muestra del amor que te tenemos. Gracias, estoy muy agradecidos con ustedes, pero también mucho más con Jesús. Sí. ¡Sí! ¡Qué hermosa lección es la que recibimos hoy! Que Dios nos ama mucho, 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 pero mucho. Así que gracias, Jesús. Y amigos, nos vemos para la próxima. ¡Adiós! Chao, chao. Hola amigos, yo soy Carly Lu y les tengo un challenge. ¿Se acuerdan del versículo bíblico que hemos estado viendo este mes? ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! ¿Cuál es? Sí, muy bien. Primera de Corintios 15:22. Sí, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Muy bien, niños. Bueno, el challenge consiste en lo siguiente. Vamos a cantar el versículo para memorizarlo, ¿ok? Aquí va para los más pequeñitos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Primera de Corintios 15:22. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¡Ay, qué bueno! Esto es para los más grandes. Y sí, también los papás y los que no son papás también pueden participar. Así que aquí va. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Primera de Corintios 15:22. ¿Lo tienen? ¡Sí! ¡Qué bueno! Pero ahora lo vamos a hacer un poquitito más rápido. ¿Pueden seguirme? Aquí va. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Primera de Corintios 15:22. ¿Sí? Y si lo hacemos un poquito más rápido, aquí va. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Primera de Corintios 15:22. Y esto se acabó. ¡Sí! ¿Pudieron hacer el challenge? ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Si lo puedes hacer, puedes mandarnos tu video. Y también, si lo subes a Instagram, etiquétanos, Iglesia Curauma. Así que eso, amiguitos. ¡Adiós! Todas las semanas podemos ver la transmisión en vivo de nuestra reunión dominical a las 11:30 horas por nuestra página web iglesiacurauma.cl/live. Puedes seguirla también en nuestra fanpage de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Busca Iglesia Curauma, suscríbete a nuestro canal, presiona en la campanita y te avisaremos cuando subamos nuevos videos. También te invitamos todas las semanas a continuar en nuestras comunidades misionales y discipulados uno a uno. Si quieres ser parte, te invitamos a escribirnos a contacto@iglesiacurauma.cl. Todos los martes desde las 19 horas te invitamos a unirte a nuestro estudio bíblico. Solicita el link por nuestros canales oficiales. Y todos los domingos a las 11 horas tenemos un tiempo para orar juntos como iglesia. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma.
Este 31 de octubre se cumple un año más de la que se considera el inicio de la Reforma. Este fue un punto de inflexión importante, no solo para la Iglesia, sino para el mundo entero. En esta nueva serie de sermones veremos cómo 5 pilares particulares de la verdad, llamados las 5 solas, moldean y cambian drásticamente nuestras vidas. Hola, buenos días, Iglesia Curauma, qué bueno de nuevo estar acá. Y quería partir preguntándote, yo no sé si tú conoces las cataratas del Niágara. Bueno, tal vez sí, tal vez no. No sé si tú conoces a este hombre Charles Blondin, que puede resultarte tal vez familiar o no tal vez. Él a mediados del siglo XIX, este francés ganó fama internacional mediante la realización de la hazaña de poder caminar a través de la garganta del Niágara por la cuerda floja, una distancia de unos 400 metros, suspendido a 50 metros de altura sobre el río. Y Blondin realizó la hazaña en numerosas ocasiones, a menudo cada vez agregando variaciones teatrales a este acto, y a veces lo hacía con los ojos vendados, sobre zancos, o cargando a un hombre de espalda a través del cable de solo 5 centímetros de ancho. Y un día, después de haber empujado una carretilla, se volvió hacia la audiencia de espectadores, todos asombrados, y él les pregunta a la audiencia: ¿cuántos de ustedes creen que yo podría poner a una persona en esta carretilla y empujarla a través de las cataratas en medio de la cuerda floja? Y todos vitorearon y gritaron: sí, creemos que tú puedes hacerlo. Bueno, y luego Blondin le dice a la audiencia: bueno, ¿quién de ustedes se ofrece para subirse a la carretilla y yo hacerlo cruzar las cataratas del Niágara en la cuerda floja? Al principio la gente se rió con una risa nerviosa y no es para menos, ¿cierto? Pero pronto todos se quedaron callados, todos en silencio, cuando se dieron cuenta que Blondin estaba hablando en serio. De hecho, un solo hombre dio un paso al frente, y este hombre fue y se ofrece para poder cruzar sentado arriba de la carretilla. Como Iglesia Curauma hemos destinado el mes de octubre para conmemorar los 503 años de aniversario de la Reforma Protestante. Un movimiento que comenzó cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. La fe protestante a la que tú y yo nos aferramos esta mañana se remonta a ese evento, porque fue allí donde se escuchó una vez más la clara proclamación de la salvación, que es solo por gracia, solo por la fe y solo en Jesucristo. Y hoy llegamos al segundo mensaje de nuestra serie sobre las grandes doctrinas de la Reforma, y sola fide, fe sola, es el sermón de hoy día. Y al emerger de las tinieblas de la iglesia, ¿cierto?, de la Edad Media, los reformadores descubrieron que la salvación era solo por la fe, que una persona era justificada y declarada justa ante Dios solo por la fe. Y esto lo podemos ver desde muy temprano en la Escritura. Ahí en Génesis 15, 16 leemos a Abraham que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No era que el patriarca fuera hecho justo por las obras que él había hecho, no, para nada, no fue así. Más bien fue porque creyó en la promesa de Dios que la justicia o la justificación fue acreditada a su cuenta solo por la fe. En otras palabras, fue declarado justo por el juez de toda la tierra, que es nuestro Dios, pero por la sola fe. La justificación es el veredicto legal dictado por el Señor a aquellos cuya fe está en Él. Debido a que es un Dios santo y justo, exige una justicia perfecta de parte de todas sus criaturas. Hay que ser perfectamente justos para poder acercarnos a Dios. Y ese es por supuesto, un estándar que ninguno de nosotros quisiera pensar lograr de alcanzar. Jesús fue el único que caminó sobre esta tierra que pudo vivir en este estándar de justicia.
Mucho después de Abraham vino el profeta Habacuc, y ahí en Habacuc capítulo 2 versículo 4, él confirma esto, diciendo: el justo por su fe vivirá. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren repetidamente a esa misma verdad. Romanos 1:17, Gálatas 3:14, Hebreos 10:38, por ejemplo. Pero seamos claros, la fe no es una noción nebulosa de que si simplemente creemos lo suficientemente firme en algún concepto indefinido o por solo el hecho de tener mucha fe, eso va a ser suficiente para llevarnos a través de esta vida a la siguiente. No, Lutero tenía razón cuando él dijo: la fe no es fe sin un objeto, y la única fe salvadora está en el único que salva. La fe no puede ser en la nada, no porque alguien tiene mucha fe, es muy crédulo, él va a ser salvo. La fe necesita un objeto. Y quizás tanto como cualquier otro pasaje, el que alejó a Lutero de las tinieblas de la religión imperial hacia una comprensión clara de la fe salvadora se encuentra en la epístola de Pablo a los Gálatas. Allí en el capítulo 2 y en el versículo 16, Lutero y muchos otros después de él descubrieron estas palabras liberadoras y vivificantes. Quiero leerlo para ti. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Es por eso que solo fe en Cristo solo. Cuán importante es para nosotros entender que no es en el nivel de nuestra fe, sino en la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo, que uno puede tener una posición recta ante Dios. Como Lutero lo recordó a Philip Melanchthon, este hombre que lo sucedería, Lutero le dice a este hombre, le dice: el evangelio está completamente fuera de ti. Es por solo la fe que nosotros nos podemos apropiar de los beneficios de Jesucristo. Por lo tanto, el explorar la sola fide esta mañana, necesitamos ver que la fe bíblica, la fe que justifica, la fe que salva, involucra tres componentes esenciales. La fe tiene que estar acompañada de conocimiento, de creencia y de confianza. Al abordar estos tres componentes individualmente, quiero que primero podamos ver conocer. ¿A qué nos referimos con conocer? La fe debe comenzar con el conocimiento. La fe no es, como algunos supondrían, un acto ciego de fe o un paso en la oscuridad. No, eso sería oscurantismo. Comienza con un contenido que se puede conocer, porque la fe sin contenido no es fe en absoluto. La fe sin objeto se parece más a un sentimiento. R.C. Sproul, un pastor teólogo contemporáneo que falleció hace muy poco, ha observado claramente que no puedo tener a Dios en mi corazón si primero no está en mi cabeza, si no comprendo quién es Dios. Martín Lutero sabía que era un pecador y sabía que su destino estaba completamente en las manos de Dios. Pero no fue hasta que llegó a comprender el significado de Romanos 1:17 que la luz del Evangelio comenzó a brillar en su vida. Fue allí donde encontró las palabras que terminarían cambiando su vida para siempre. El justo por la fe vivirá. Lo había leído antes, muchas veces lo había leído, pero un día él llegó a saber lo que realmente quería decir. Nuestro conocimiento de Dios comienza con la creación misma. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Y aunque la creación de un testimonio magnífico de la realidad de Dios, esa información por sí sola es incompleta para llevar a una persona a la fe salvadora. Si bien la creación nos informa de que hay un creador, no nos puede llevar a una comprensión completa. Pero el salmista agrega lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Si bien la creación nos muestra el creador, el mismo Salmo dice más abajo: pero la ley del Señor es perfecta e infunde nuevo aliento. El conocimiento salvador de Dios se revela a través de las Escrituras. Y es porque las Escrituras nos señalan a Jesús. Ese es su propósito. Mira, quiero leerte Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas,
en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El Nuevo Testamento deja muy en claro que Jesucristo es la revelación completa y final de Dios. Jesucristo revela a Dios. Como dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Debido a que la fe sola, que salva, es la fe en Cristo, la fe debe comenzar con el conocimiento de Cristo. Tú debes conocer a Cristo por medio de la palabra, y es ahí cuando la fe se vivifica, crece y empieza a creer genuinamente. El Espíritu Santo no nos llama a la fe en general, sino a la fe en particular, a la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Pero antes de que esta fe pueda nacer dentro de nosotros, primero debe haber un conocimiento de aquel a quien debe depositarse esta fe. Tú debes conocer dónde depositarás tu fe. Es por eso que los reformadores enfatizaron no solo en la traducción de la Escritura en el idioma del pueblo, de cada persona, sino también en la alfabetización básica de las personas. No solo tradujeron las Biblias, sino que le enseñaron a leer a las personas, porque creían que cada creyente debía leer y comprender y conocer quién era el Dios que ellos iban a creer. La gente necesitaba poder leer la Biblia y ver la palabra de Dios por sí mismo. Mientras trabajaba en su traducción al inglés de la Biblia, William Tyndale le dijo a un erudito católico durante la cena una noche. Esto es lo que le dice Tyndale. Dice: desafío al Papa y todas sus leyes. Si Dios me perdona la vida antes de muchos años, haré que un niño que conduce el arado conocerá más de la Escritura que tú. Esto es lo que Tyndale decía, muy provocador por lo demás. Unos años más tarde, a los 42 años, Tyndale pagó esa promesa con su vida. Fue estrangulado hasta la muerte y luego su cuerpo fue quemado. Sus últimas palabras fueron estas: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Ese era el deseo de su corazón, que pudieran comprender y nacer a la palabra de Dios. Juan Calvino escribió que el objeto de la fe es Cristo y que la fe se basa en el conocimiento y no en la piadosa ignorancia. Continuó elaborando en su obra clásica la institución de la religión cristiana, y él dice esto en ese libro: no obtenemos la salvación porque estamos preparados para aceptar como verdadero todo lo que la Iglesia ha prescrito, o porque entreguemos la tarea de indagar y conocer. Pero lo hacemos cuando sabemos que Dios es nuestro Padre misericordioso, debido a la reconciliación efectuada por medio de Cristo, y que Cristo nos ha sido dado como justicia, santificación y redención. Con este conocimiento, digo, no mediante la sumisión de nuestro sentimiento, obtenemos la entrada al reino de los cielos. El contenido del que hablaron los reformadores y nosotros hoy en día es la información comunicada por la Biblia. Este contenido incluye los hechos de que Dios existe, que entró en la historia, que entra aquí en la historia en el Dios hombre que es Jesucristo, y que el fundamento de nuestra fe descansa en la vida, la muerte, la resurrección, ascensión y futuro regreso de Jesucristo. Aparte de una comprensión cognitiva de estos hechos, no existe una verdadera fe bíblica independiente de cómo algunos la llaman. No, la fe no puede estar independiente aparte de estas verdades bíblicas. Y permíteme ampliar el hecho de que en realidad no es la fe lo que salva a una persona, solo la fe en Cristo es la que salva. No es la cantidad de fe que posee una persona, sino más bien el objeto de la fe es lo que salva y que lo que sostiene. Para tener el tipo de fe que justifica a un pecador, primero se debe entender quién es Jesús y de qué se trata. Por eso no es suficiente, como Pablo lo recordó a una iglesia joven creyente del siglo I, el conocimiento por sí mismo enaltece, 1 Corintios 8:1, el conocimiento enaltece. Pero no basta con saber de Jesús, sino que también se debe creer, que es lo segundo que quiero que podamos ver hoy.
también debemos creer. La fe que justifica debe comenzar con el conocimiento de esa base sólida sobre la cual edificar. Pero el conocimiento por sí solo no te salvará. No sé si estás familiarizado con los videos de YouTube. Hay unos videos titulados Entrevista con un ateo, de respuestas en Génesis. Y en él un joven inteligente habla con elocuencia de la fe cristiana, explicando claramente el propósito de la muerte de Jesús y ensayando el mandato bíblico de arrepentirse y creer en el Evangelio. Lo explica muy bien. Su conocimiento de la Biblia parece impecable y no es hasta el final del video que el joven revela que él es ateo. Conocía bien el contenido, pero no creía ni una palabra del contenido. El siguiente componente esencial de la fe es creer. Es creer lo que sabemos, aquella información que tenemos de Jesús, debemos creerla. La palabra creer es en realidad la forma verbal del sustantivo fe, que es una palabra griega que tiene la misma raíz etimológica de creer y fe. Y es quizás la palabra más relevante personalmente en toda que podemos ver y distinguir en toda la Escritura. El que en él cree, como dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer significa literalmente dar asentimiento intelectual, estar convencido intelectualmente a algo o estar de acuerdo con ello. Es posible que alguien conozca bien el contenido de la Escritura, pero aún se pierda, aún no crea. Y si ese contenido no ha alcanzado el nivel de ser una creencia, lo más probable es que esta persona se va a perder por mucho que conozca muy bien la Biblia y de qué trata ella. Cuando presentó a Jesús en su relato del Evangelio, Juan escribe que, en Juan capítulo 1, versículo 11 al 12, escribe que vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, dice otras versiones, de ser hijos de Dios. Permiso. Entonces, cuando el carcelero de Filipo les preguntó a Pablo y a Silas cómo podría encontrar la salvación, la respuesta fue: cree en el Señor Jesús y serás salvo, ahí en Hechos 16:31. La creencia debe proceder de nuestro conocimiento. Para ser cristiano, debo saber que Jesús murió en la cruz y luego creer que su acto fue suficiente para pagar el castigo por mis pecados y salvar del abismo que me separaba del Padre. Mi mente debe considerar verdadero el contenido de la fe si realmente quiero ser un creyente. Una ilustración de este segundo punto sería la misma conversión de John Wesley en 1738. Por extraño que parezca, el fundador del metodismo había sido un predicador activo antes de su conversión. Era un gran predicador, pero el Evangelio nunca lo había afectado verdaderamente a nivel personal. Él había creído en cierto sentido, pero en realidad no amaba a Cristo ni confiaba en Él personalmente. Una noche fue a una pequeña reunión cristiana en Aldersgate Street en Londres, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Martín Lutero a la Epístola de los Romanos. Y Wesley escribe más tarde esto: aproximadamente un cuarto antes de las 9, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y se me dio la seguridad de que había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Juan Wesley experimenta, un predicador experimentado, pero que no conocía realmente a Cristo. Es en esa noche que él descubre a Cristo y cree en él. Nuevamente en las institutas de Juan Calvino, Calvino escribe: ahora queda ver en el corazón mismo lo que la mente ha absorbido, porque la palabra de Dios no se recibe por fe si revolotea por la parte superior del cerebro, sino cuando echa raíces en lo profundo del corazón. Puede ser una defensa invencible para resistir y ahuyentar todas las estratagemas de la tentación. Lutero habría estado de acuerdo escribiendo antes que la fe genuina se martilla sobre el yunque de la tentación y la prueba. Cada creencia tuya y mía serán inevitablemente probadas en nuestra vida. La autenticidad de nuestra fe se revela siempre con el tiempo. Numerosos evangelistas y teólogos de la predicación de Charles Finney a principios del siglo XIX hasta hoy
niegan y caricaturizan la doctrina bíblica de la justificación a través de la justicia imputada de Cristo sobre la base de la fe. Quitar la doctrina de la justicia imputada de Cristo de nuestros credos y declaración de fe es quitar la esencia del cristianismo. Si la justicia de Jesús no se acredita en nuestra cuenta, ¿qué nos queda? ¿Sobre qué base podemos esperar la posición correcta ante Dios? Si bien debemos creer para ser salvos, debemos creer las cosas correctas. Esta es precisamente la razón por la que el Antiguo Testamento no está pasado de moda y la razón por la que la ley debe continuar siendo enseñada y predicada desde los púlpitos hoy en día. Es por la ley que aprendemos del pecado, somos convencidos de nuestra culpa, tenemos nuestra desesperada necesidad expuesta y somos guiados a Cristo. Ese fue el núcleo de la Reforma Protestante hace 500 años y todavía es la esencia del Evangelio hoy en día. Somos pecadores y debemos creer que la salvación nos llega solo por gracia, solo por fe, solo por medio de la persona de Jesucristo. Las Escrituras insisten en que todos estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, como lo muestra Efesios capítulo 2, versículo 1, y desesperadamente incapaces de remediar nuestra condición condenable sin la obra salvadora de Jesucristo. La razón por la que es difícil de creer hoy es que la mayoría de los púlpitos ya no la predican. En su lugar se sustituye por un evangelio para sentirse bien, uno que no es un evangelio en absoluto. El apóstol Pablo delineó el verdadero contenido del evangelio en 1 Corintios 15, 1 al 4, cuando él escribe: Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Debemos conocer esos hechos y debemos creerlos, porque no hay otro evangelio por el cual tú y yo podamos ser salvos. La fe es esa actitud del corazón que pasa de no creer más en nosotros mismos a creer más en otro, y ese es Jesucristo. Es creer que la fuente de nuestra justificación es la gracia de Dios. El fundamento de nuestra justificación es la obra de Cristo y el medio de nuestra justificación es la fe. Pero incluso entonces falta algo. Podemos saber y podemos creer, pero hasta que agreguemos el tercer componente, no llegamos para nada, no llegamos a la descripción bíblica de la fe salvadora. Y ese tercer componente es confiar. La fe es eficaz solo si uno confía personalmente en solo Cristo para la salvación y la justificación. La confianza se extiende más allá de la creencia o el asentimiento intelectual porque se basa y descansa cómodamente en aquel que ha dado la promesa. Podemos decir que creemos en la justificación solo por la fe y aún así pensamos que vamos a llegar al cielo por nuestros propios méritos, por nuestros propios logros, obras o esfuerzos. Una cosa es introducir la doctrina de la justificación en nuestra cabeza, entenderla muy bien, y otra muy distinta es introducirla en nuestro torrente sanguíneo. Además, la confianza también trae consigo el aspecto del afecto. La razón por la que una persona no regenerada no viene a Cristo es porque no quiere a Jesús, mucho menos lo ama. En su mente y corazón él está fundamentalmente enemistado con las cosas de Dios y es hostil hacia Cristo. No ve la necesidad de un Salvador, prefiere confiar en sí mismo. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios invade el corazón, nace el afecto por Jesús, la confianza en Él y el afecto por Él. Muchos de nosotros crecimos con la enseñanza de que si simplemente creemos en Jesús y oramos la oración del penitente o la oración del pecador, ya estamos seguros y estamos protegidos. Muchos continúan aferrándose a esa profesión de fe. Eso es muy moderno, eso es de los años 60 con Charles Finney, que crea las campañas evangelísticas. Y que si tú solo decías con tu boca, repetías una oración, ya eras salvo. Y aunque los años posteriores han proporcionado poca evidencia de su realidad en estas personas. Y pueden creer en Jesús, haber sido bautizados y unirse a una iglesia local, pero ese es el alcance de su compromiso religioso. No olvidemos la advertencia de Santiago de detenerse en la creencia como medida de la fe de uno. Hasta los demonios creen y se estremecen, nos recordó Santiago capítulo 2 versículo 19. Dar asentimiento intelectual a las cosas de Dios solo eleva a la persona del estado de un pagano a nivel de un demonio. Los demonios también creen. El Nuevo Testamento enseña que el individuo debe actuar sobre el contenido que sabe que es verdadero. ¿Qué significa esto? Confiar en la fe
que es la definición del tipo de fe que justifica, implica un cambio radical de valores. La persona verdaderamente nacida de nuevo es la que ahora persigue intensamente lo que una vez despreció. Antes la persona no veía nada deseable en Jesús, pero ahora no puede imaginar la vida sin Él. Cuando Jesús vino a predicar el Evangelio, su primer mensaje fue llamar a la gente a arrepentirse y creer en el Evangelio. No puede haber relación con Dios sin un corazón genuinamente arrepentido, uno que ya no persiga el pecado y que está dispuesto a apartarse de él. El obispo anglicano del siglo XIX, J.C. Ryle, describió cómo este tipo de fe afecta a toda la persona cuando él dijo: la fe salvadora es la mano del alma. El pecador es como un hombre que se ahoga y está a punto de hundirse. Ve al Señor Jesucristo ofreciéndole ayuda, lo agarra y se salva. Esta es la fe. La fe salvadora es el ojo del alma. El pecador es como el israelita mordido por la serpiente de fuego en el desierto y al borde de la muerte. Se le ofrece al Señor Jesucristo como la serpiente de bronce preparada para su curación. Él mira y está curado. Esta es la fe. La fe salvadora es la boca del alma. El pecador se muere de hambre por falta de comida y está enfermo de una enfermedad dolorosa. El Señor Jesús se le presenta como el pan de vida y la medicina universal. Él lo recibe y se hace sano y fuerte. Esta es la fe. La fe salvadora es el pie del alma. El pecador es perseguido por un enemigo mortal y tiene miedo de ser alcanzado. El Señor Jesucristo es presentado ante él como torre fuerte, escondite y refugio. Corre hacia él y está a salvo. Este es la fe. A eso me refiero con sola fe. Como Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 3, versículo 21-24. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Lo que eso significa es un lenguaje extraído de la Confesión de Fe de Westminster. Es que la fe salvadora no se coloca en Dios de manera genérica, ni en la iglesia implícitamente, sino que se basa en Jesucristo en particular. Es confianza personal y es confianza en Cristo, y solo en Cristo. Es un compromiso sincero, es un arrojarse a Jesús pidiendo perdón y misericordia. Cuando nuestro Señor llamó a los discípulos, a sí mismo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El verdadero creyente es aquel que de manera decisiva y regular se dice no a sí mismo y sí a Jesús. Su compromiso con Cristo no tiene reservas, es total y absoluto. La cruz que toma es un símbolo de morir para sí mismo. Si eso suena como declarar que Jesús es el Señor de la vida, eso es precisamente lo que es. A pesar de la enseñanza popular en sentido contrario, Jesús no puede ser el Salvador si no es el Señor. La llamada creencia fácil y hacer a Jesús Señor después de la salvación eran doctrinas de las que los reformadores no sabían nada. De hecho, tales nociones están más relacionadas con el catolicismo romano que con el pensamiento de la Reforma. Y es aquí donde debe entrar la relación entre fe y obras. La mayoría de nosotros probablemente estamos familiarizados con la declaración clásica que se encuentra en Santiago 2:17 de que la fe sin obras es muerta. De hecho, el mismo Lutero tropezó con estos versículos y esto porque parecía estar en conflicto con la insistencia de Pablo de que una persona es salva por gracia, por medio de la fe y no como resultado de las obras. No hay contradicción porque Pablo está hablando del tipo de fe que salva, mientras que Santiago estaba describiendo cómo es la fe salvadora. Una cosa es la fe que te salva, que es sin obras, y es otra fe, la fe como evidencia salvadora, es que tú vas a obrar correctamente. La posición histórica de la Iglesia Católica y contra las que los reformadores lucharon tan enérgicamente fue que fe, y esto es lo que decía la Iglesia Católica, fe más obras igual justificación. Y en respuesta a eso, los reformadores insistieron en que fe es igual a justificación más obras. No es fe más obras, justificación. No, fe es igual a justificación más obras. O por decirlo de otra manera, es la fe sola la que justifica,
pero la fe que justifica nunca va a estar sola, siempre llevará obras. Pablo ciertamente estuvo de acuerdo con Santiago en ese sentido, porque justo después de decir que la justificación viene por gracia mediante la fe, Pablo agrega esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces seamos claros, las obras no constituyen en modo alguno el fundamento de nuestra justificación. Como alguien dijo, son el fruto y no la raíz de la salvación. Las obras, por lo tanto, son la evidencia de la fe salvadora. Una fe de la que no fluyen obras se expone como una falsificación. Los que son salvos inevitablemente darán frutos dignos de arrepentimiento. Calvino dijo que Cristo no justifica a nadie sin santificarlo también. Estas personas viven por fe porque viven por fe. Su confianza en Cristo surge de la creencia que tienen, que se basa en el verdadero conocimiento que poseen. Por lo tanto, solo la fe en Cristo se convierte en el principio rector de toda la vida cristiana. Martín Lutero sostuvo que sola fide es el artículo por el cual la Iglesia se sostiene o cae. Juan Calvino expresó el mismo pensamiento cuando llamó a la fe sola el eje principal sobre el que gira toda la verdadera religión. El primer versículo de Hebreos 11 sirve para recordarnos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Al igual que con los testimonios de hombres y mujeres que se registran en este capítulo, vemos que la fe no viene sin un costo. J. Packer escribió que la vida de fe no se vive en camas cómodas, sino en campos de batalla. Seguramente no es para los débiles de corazón. Sola fe no solo fue fundamental para la Reforma y su influencia generalizada, sino que esas dos palabras aún abordan la pregunta fundamental que cada uno de nosotros debe responder hoy en día. Después de todo, la vida es corta y la eternidad es larguísima. Un día estaremos ante Dios. Es un encuentro del que no podemos escapar y una cita que todos debemos cumplir. Por lo tanto, deberíamos vivir constantemente en la realidad de que ese día viene. Es por fe que somos salvos y es por fe que debemos vivir todos los días. Y te hago esta pregunta: ¿estás confiando en algo o en alguien más que en Jesucristo como el medio de tu justificación? ¿Estás confiando en tus capacidades, en tus logros, en que eres líder, en que soy pastor, en que doy a los pobres? ¿En qué estás confiando? Si Cristo no es tu solo Salvador y todo solo tu confianza, tu creencia y tus convicciones están puestas en Él, tal vez no estás creyendo en Jesús como el único medio. Si es así, si estás confiando en alguien más, si estás confiando en algo más aparte de Jesús, si persiste en eso, un día tú encontrarás las puertas de la salvación cerradas para ti. Pero tú y yo no deberíamos ver la Reforma como una lección de historia remota, sin relación con nosotros hoy en día. Es en las 5 solas donde encontramos el corazón del Evangelio y la clave de la misión y la evangelización. Desde la época de los reformadores, cada temporada subsiguiente de ministerio fructífero ha visto un énfasis renovado en la justificación solo por la fe en Jesucristo. La predicación de John Bunyan en el siglo XVII, la predicación de Jonathan Edwards y George Whitefield en el siglo XVIII, Charles Spurgeon en el siglo XIX, John Stott, R.C. Sproul en el siglo XX, junto con muchos que proclamaron la doctrina de solo por gracia, solo a través de la fe y solo en Cristo en el siglo pasado, demuestran que ese es el único medio, que ese es el caso. ¿Quién de nosotros estamos dispuestos a seguir sus pasos en nuestra generación y dejar un legado duradero para la próxima generación? Que nos transformemos en personas que solo confían y que solo creen en Jesucristo como el único medio para salvarnos. Muchos habían oído hablar de Charles Blodin y conocían su asombrosa hazaña y creían en su capacidad para cruzar el Niágara en la cuerda floja. Y eso es lo que lo había reunido para ver ese evento. Pero cuando llegó esta llamada, que quien quería ser un voluntario, que se subiera a la carretilla para cruzar la cuerda floja, su creencia fue puesta a prueba y se encontró deficiente la creencia de todas las personas que estaban ahí. La única persona que entró en la carretilla fue su agente y lo hizo porque conocía a Blondin. Creía que en su capacidad para realizar la hazaña y estaba dispuesto a confiarse y entregarse a él. Sola fide
Ninguna otra doctrina ilustra así la pecaminosidad del hombre y la inutilidad de sus esfuerzos para salvarse a sí mismo. ¿Estás dispuesto a cerrar los ojos y tirarse hacia atrás a esa carretilla que Jesús lleva y solo confiar en Él? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Ninguna otra doctrina glorifica tanto a Cristo como la única base de nuestra salvación, la sola fe en Jesucristo. Ninguna otra doctrina establece así la seguridad del creyente en Cristo. Te invito a confiar solo en Jesús. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque tú has hablado de nuestras vidas por medio de ella. Ayúdanos a vivir esta fe vibrante, confiando solo en ti. Que podamos arrojarnos, Señor, porque estamos convencidos, porque creemos, porque conocemos y porque estamos confiados en ti. Que podamos creer y confiar que solo Jesús podemos depositar nuestra fe para la justificación, la santificación y la transformación de nuestras vidas. Que en solo Jesús podemos confiar para la salvación de nuestro matrimonio. Que solo en Jesús podemos confiar para la crianza en nuestro hogar. Señor, ayúdanos a depositar nuestra confianza solo en Jesús como el único medio por el cual podemos ser salvos. Gracias, Señor, por tu palabra. Si alguno, Señor, estaba dudando de ti, que esta palabra pueda avivar su corazón para creer y confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te lo agradecemos, Jesucristo. Amén. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos,
y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Bueno, gracias damos al Señor por otro domingo más de haber podido celebrar y poder cantar juntos, orar y ser desafiados por la palabra del Señor. También quería aprovechar de invitarte, no sé si tú pudiste ver en los avisos, estamos Fundación Generación, que apoya a nuestros aprendices ministeriales, que me ha capacitado como pastor para entrenar aprendices. Estamos realizando la conferencia del Evangelio y yo te invito a inscribirte. Es para todas las personas, no hay distinción, tiene un costo muy pequeño y queremos invitarte a que tú te puedas sumar, que puedas inscribirte. Bueno, los avisos salió la propaganda, ahora al final de la reunión también va a salir el video promocional. Hay un link que te lo vamos a enviar por el WhatsApp de la iglesia para que tú te puedas inscribir, para que puedas participar. Va a ser por Zoom, lo puedes hacer desde tu hogar y va a ser una instancia muy interesante. El 24 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 del día, estará Ben Fallard con nosotros, que es un pastor de Australia, ¿cierto? Tendremos traducción, no te preocupes. Así que te animo a que puedas participar de esta conferencia del Evangelio el 24 de octubre. Así que te animo a inscribirte. Y bueno, quiero terminar leyendo la palabra del Señor, un versículo para animarte en el Evangelio esta semana. Ahí en Judas capítulo 1, versículo 24, hasta el final dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Que tengas una excelente semana, Iglesia Curauma. Dios te bendiga. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Porque hay verdades que no se deben olvidar. Escucha esto. Yo. Vamos con la primera sola, que lleva por nombre sola Escritura, aludiendo a la palabra profética más segura, porque Dios la inspiró para ser autoridad y es suficiente para poder conocer su voluntad. Así que no seguiremos las palabras de un hombre si no tienen capítulo y versículo que nos nombre. Es nuestra regla de fe y práctica que nos guiará a la salvación que Él nos da. En segundo lugar gritamos sola fide, sabiendo que solo por la fe el justo vive, de modo que nuestra justicia es imputada al creer en aquel que cumplió donde yo no pude obedecer, excluyendo toda posibilidad de que por nuestras obras y moralidad pudiéramos en algo aportar al sacrificio perfecto de redención que justifica y nos libera de la condenación. Tercero, declaramos la sola gratia, porque la fe es un don de Dios que lo recibimos por la gracia. No es nuestra inteligencia, menos nuestra prudencia, sino la elección de Dios conforme a su presciencia que nos llamó para obedecer. Pues antes de hacer ni mal o bien antes de nacer, el Espíritu Santo nos santificó sin nada merecer, para renacer, mirar la cruz y a ella correr. Cuarto lugar, solus Christus, la salvación solo se encuentra en la persona de Cristo. No hay otro mediador entre el Dios santo y el pecador que pudiera satisfacer su ira y darnos su amor. Aquel siervo sufriente que en todo fue tentado, perfecto en humanidad, más libre de pecado. Él fue crucificado, mas ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los que ha ganado. Y finalmente, soli Deo gloria, el propósito de nuestra gran convocatoria, anunciar las virtudes de aquel soberano creador y deleitarnos en Él con todo el corazón, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él, del Dios santo, justo, inmutable y fiel, del omnisciente, sabio, poderoso y veraz, al Dios trino sea gloria por la eternidad. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia
no es bueno, ni es justo. Por eso